Entonces, el último día de clase, pues estuvimos revisando algunos detalles y especialmente los cálculos que nosotros vamos a ir tomando para específicamente el cálculo de las cargas admisibles. Ahora bien, para la clase de hoy, y bueno, pues aquí verán ustedes algunos cálculos que ya tengo preparados, que efectivamente van en congruencia a algunos estudios de suelos que nosotros pues hemos, como los que hemos visto, o como el que vimos la última clase, ¿sí? Si ustedes se recordarán, había un, vamos a ver por acá, también creo por aquí, a ver si lo tenemos aquí a la mano. Bueno, em, muy bien. Eh, Especialmente estos detalles que pues ya habíamos explicado un poquito con veces anteriores. Quiero que hoy nos enfoquemos a un aspecto que muchas veces puede llegarnos a ocurrir en el día a día del cálculo de cimentaciones, especialmente, o el diseño estructural. Y específicamente lo que llega a pasar es de que cuando nosotros tenemos que realizar algún cálculo de cimentaciones, pues generalmente no conocemos a ciencia cierta cuál será cuál sería la capacidad del suelo, sino hasta tener un informe geotécnico. Pero a partir de ese informe geotécnico, nosotros debemos de poder calcular entonces alguna, alguna dimensión de zapata o de cimentación de forma preliminar. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Que generalmente vamos a contar nosotros de alguna exploración geotécnica, que es como pues la que tenemos aquí en pantalla. Eh, Se recordarán, esta pues ya la habíamos visto, creo, en una ocasión. Y cabalmente, pues más que todo para ver qué partes son las que lleva ahí el informe geotécnico. Pero más que eso, también habíamos platicado acerca de algunas ecuaciones. Y a lo que me voy a enfocar el día de hoy es precisamente una gráfica que es la que normalmente a nosotros nos va a servir. Em, bueno, aquí como un pequeño comentario ahí para referente al curso de diseño avanzado. Básicamente, cuando nosotros tenemos un informe geotécnico, vamos a utilizar pues todos estos datos y especialmente la clasificación de la fuente sísmica o la clasificación del tipo de sitio que nosotros pudiéramos llegar a tener. Entonces, si seguimos avanzando, vamos a llegar a algunos resultados que, permítanme, pero aquí estamos, esta tabla, especialmente esta información es la que normalmente se llega a utilizar para el diseño estructural, ¿sí? De nuestro análisis y diseño estructural, nosotros vamos a partir casi siempre de alguna propuesta o de algún valor, como por ejemplo, muy bien, se tiene pues una demanda estructural específica y pues ya solo hay que calcular la capacidad, en base a la capacidad del suelo, hay que calcular y obtener el valor o las dimensiones de alguna cimentación, de alguna zapata. Entonces, ¿qué es lo que llega a ocurrir? Pues vamos a tener, dependiendo de si han tenido la oportunidad de visualizar algunos estudios geotécnicos, pues normalmente aparecen de esta forma. Casi todos llegan a una tabla en la cual pues se define alguna capacidad admisible del suelo. Puntualmente esta capacidad admisible, vamos aquí un pequeño zoom, verán ustedes en esta ocasión específicamente nos aparece un valor, una gráfica que va mostrando varios valores. Específicamente a más profundidad, pues obviamente vamos a ganar una capacidad resistente del suelo mayor. Aunque, si ustedes logran identificar acá en la gráfica,
aparecen varios colores. Esos colores lo que significa o lo que quiere decir en esta ocasión es prácticamente las diferentes dimensiones que puede llegar a tener una zapata específicamente cuadrada, ¿sí? Entonces, ya si nosotros pues, le vamos a dar valor a este punto, lo que empezamos a observar acá es de que con zapatas de 1 metro por 1 metro, pues como es de esperarse y como es lógico, pues tendremos entonces un valor menos resistente o valores de capacidad admisible más bajos. Conforme nosotros empezamos a aumentar las dimensiones, digamos que pasamos a una línea color naranja, siendo una zapata ahora de 2 metros por 2 metros, una gris de 3 metros por 3 metros, y una amarilla que sería, digamos, en algún escenario, pues si alguien quisiera tomar una zapata de 4 metros por 4 metros. ¿Sí? De manera resumida, y precisamente esta gráfica está construida a través de esta tabla Excel. Esta tabla Excel lo que quiere decir es de que a mayor profundidad, pues obviamente la capacidad de carga admisible aumenta. Eso es bastante lógico. Es decir, que normalmente los suelos pues, a mayores profundidades se encuentran mucho más consolidados. Pero también tiene que ver cuál forma va a tener la zapata. Notarán ustedes que estas gráficas tienen un comportamiento parecido, mas no es exactamente el mismo. Si ustedes se fijan en estos puntos, pareciera ser que, bueno, sí, obviamente todos tienen esta forma con curva, pero hay un aumento considerable dependiendo del tipo de suelo y el tipo de estrato que estemos revisando en este punto específico, en el cual, digamos, para la zapata de 2 metros por 2 metros, pues mejora considerablemente su capacidad. Y mientras que la zapata de color gris, siempre a una profundidad de aproximadamente como unos 3 metros 66, tiende también a ser desfavorable, digamos, siendo la más eficiente en este caso una zapata de 2x2, tal vez no la de 3x3 porque no hay mucha diferencia con una carga admisible comparada pues con la de 2 metros. Entonces, si ustedes se fijan, empiezan a ocurrir varios escenarios en los cuales no necesariamente aumentar una dimensión de la zapata me va a incrementar de manera lineal, digamos, las capacidades admisibles del suelo a diferentes estratos. Y creo que esta gráfica lo muestra bastante bien, solo es de que pues obviamente se pueda y aprenda a interpretar como debe ser. Y luego de ello tenemos acá una pequeña tabla. Esa tabla lo que presenta o representa pues es de que a varias profundidades, a diferentes profundidades, nosotros vamos a ir consiguiendo diferentes cargas admisibles. Si ustedes se fijan acá, de hecho vamos a generar acá una nueva ventana. Si me lo permiten, vamos a ver aquí. Muy bien. Si se fijan, si prestamos atención acá tenemos pues siempre... Ay, permítanme. Ahí está, pues tenemos aquí la tabla resumen, ¿sí? Y de este lado, vamos a ocultar esto, no es necesario. De este lado, si vamos a ver acá, y nosotros identificamos justamente aquí en la parte superior, un segundito, van aquí, justamente acá. Recordemos que para esta prueba el tipo de sondeo de campo que se realizó fue un sondeo tipo SPT, un Standard Penetration Test, donde básicamente se fue recopilando alguna información de los estratos. Estos estratos puntualmente tuvieron diferentes profundidades, obviamente de inicio, de aparición, digamos, del estrato, y una cota final, ¿sí? Digamos que el estrato número 2, que fue clasificado como una arena limosa, en el sistema unificado, el código es un A24 o A-2-4, empezó a aparecer del nivel de terreno actual de 0.61 metros de profundidad hasta los 1,22 m. Digamos que más o menos fueron 61 centímetros de ancho de estrato, ¿sí? Bueno, entonces, esa información de manera preliminar a nosotros nos funcionó para poder ir notando o marcando los puntos específicos en los cuales el primer estrato
llega y se encuentra con un nuevo nivel de referencia. Entonces notarán ustedes que toda esta primera columna que nosotros vemos acá, con el nombre profundidad de metros, es la misma que aparece acá. Es decir, son los mismos valores donde empieza a aparecer el estrato específico. 0.61, 1.22, 1.83, que es cabalmente este punto 61, 1.80 y 1.83. ¿Qué quiere decir eso? De que cada vez que yo en mi profundidad de excavación para colocar mi cimentación encuentre un nuevo estrato, yo voy a tener una nueva resistencia del suelo. Eso creo que es bastante lógico, bastante obvio, pero bueno, siempre hay que mencionarlo. Entonces, ¿por qué esta explicación y por qué el presentarles este tipo de gráficas? Porque obviamente todos los suelos donde van apareciendo, donde van ocurriendo, pues ¿qué es lo que van a tener? Algunos van a tener cohesión, otros van a tener una cohesión igual a cero, o sea que son eh, pues sin cohesión. Vamos a tener algunos valores de ángulos de fricción y también algunos valores de peso específico y peso específico húmedo, ¿sí? Entonces, ahora, después de haberles enseñado eso, lo que tenemos es el libro de texto. Si ustedes se fijan, en la sección 3.5, lo que a nosotros, bueno, y de hecho desde la sección 3.4, sí, a partir de los factores de seguridad, nosotros aquí, bueno, esto pues ya conforme el paso de la experiencia y el criterio del laboratorio o del ingeniero geotecnista o del diseñador incluso, pues puede ir modificando. Entonces, ¿cuál es el sentido en el que se puede ir cambiando este parámetro? Pues obviamente si nosotros tenemos algún factor de seguridad eh, pues más alto, seguramente será porque estamos contemplando que el suelo es muy variable. Realizamos 7 sondeos y bueno, de los 7 sondeos todos eran completamente diferentes, entonces es muy poco probable que no sé, o sea, pueden haber muchos factores que nos lleven a decir, no, es para este proyecto específico, nosotros necesitamos aumentar el factor de seguridad a 3, que es el máximo, ¿no? De lo contrario, si por ejemplo todos nuestros estratos tenían la misma forma de suelo, el mismo tipo de suelo, las mismas características, podemos decir, bueno, el valor que estamos obteniendo desde el laboratorio es bastante predecible, entonces no necesitamos un factor de seguridad tan elevado, que también puede ser uno de los puntos, ¿sí? Bueno, ya después de ello, eh, llegamos nosotros a el capítulo perdón, a la sección 3.5, que es la modificación de las ecuaciones de capacidad de carga por nivel freático y posterior a este, que de hecho este creo ya lo habíamos tocado, posterior a este, lo que llegamos nosotros a encontrar va a ser la ecuación general, sí, aquí estamos. En el 3.6, básicamente hablamos acerca de la ecuación general de capacidad de carga. Entonces, puntos importantes que hay que tener en cuenta, el nivel freático va a cambiar considerablemente nuestro valor de Q, ¿sí? Especialmente Q. ¿Q qué es? Pues es la sobrecarga efectiva. Básicamente, bueno, pueden indagar un poquito más en la sección 3.5, pero esencialmente con presencia de agua pueden ocurrir, presencia de agua me refiero a la que va a aparecer reflejada en el estudio geotécnico. Bueno, si aparece agua en nuestra estratigrafía, en nuestro estudio geotécnico, muy parecido bueno, de hecho este estudio no tenía, pero por ejemplo si alguna vez nos aparece algún nivel freático, aquí aparecería en cierta profundidad a dónde fue encontrado el agua. Digamos, bueno, se encontró agua a 4 metros. Bueno, pues aquí debería aparecer una franjita que indicara que había presencia de agua, por ejemplo. Muy bien. Y regresando a los diferentes escenarios que nosotros podemos tener, pueden ocurrir tres diferentes opciones. Que esta, como les repito, modifican directamente el factor Q, que es la sobrecarga efectiva. O es el caso 1, en el cual la distancia D1 es la medida, ¿sí? Esta D1 es la medida desde el nivel de terreno hasta donde está el nivel freático. Entonces, si tomamos ese ejemplo que les decía hace un momento, bueno, pues ahí serían los 4 metros, ¿verdad? Entonces, DF, pues ya sabemos que es el desplante final de la zapata. Entonces, pueden ocurrir dos cosas.
O puede ser que nosotros estemos dentro del nivel freático entre el desplante final, el DF, y el nivel cero, que es o la profundidad cero, que es básicamente el nivel de terreno actual. Ahí sería un caso número uno. Y ahí lo que hacemos es de que el coeficiente de sobrecarga efectiva va a ser igual a de 1 por gamma, que es la gamma es el peso específico, y esto sería sumado a un D2. D2 es la distancia desde el nivel freático hasta el desplante final. Para eso hay que seguir este pequeño esquema. Pues aquí nos dice, bueno, entonces, si su nivel freático estaba aquí, entre el desarrollo de la profundidad de la zapata, usted pues va a tener un caso número uno, ejemplificado como aparece acá, ¿verdad? Bueno, si esto es de esta manera, pues simplemente hay que multiplicar el valor de 2 por el peso específico saturado menos el peso del específico del agua. Ahora bien, si nos vamos a un caso número 2, en el 2 tenemos un nivel freático mayor. Vamos a ver. ¿Dónde la distancia de? A ver, la distancia, sí, D, que es prácticamente esta que aparece desde el desplante final hasta el nivel freático, es menor a B. ¿Sí? Es decir, si aquí tuviéramos nosotros una zapata, por ejemplo, de 2 metros, y esta distancia desde el desplante final hasta donde apareció el agua es de 1.50, por ejemplo, pues todavía entramos en un caso 2. Si es de 2 metros, todavía estamos al límite. Pero si fuera de 2.20, la distancia D, comparado contra nuestra zapata de 2 metros, entonces vamos a entrar en un caso 3, en el cual ya no afecta, el agua no tendrá efecto sobre la capacidad de carga última. Bueno, con esto estamos claros, jóvenes. Bien, si es así, cuando nosotros tenemos la ecuación general de carga... Sí, perdón. No, no, sí, perfecto, estamos bien. Gracias, muy amable, Silvia. Muy bien, entonces, si nosotros nos fijamos, acá aparece el coeficiente de sobrecarga efectiva, que es el que directamente modifica o ajusta esa presencia de agua en nuestro desplante. Ok. Ahora bien, esta ecuación, que es la ecuación pues por defecto más popular en el cálculo de operaciones de carga o cargas admisibles en algún estrato de suelo definido, está ajustada a la geometría, profundidad y forma de la zapata. ¿Sí? Muy bien. Si por ejemplo nosotros tenemos acá el primer término, notarán ustedes que tiene que ver con la cohesión. Precisamente por esto es de que yo les mostraba pues hace un momento un ejemplo acá, donde pues obviamente eso de que varíe la carga admisible pues obviamente tiene que ver con los estratos. Porque si yo no tengo estratos diferentes, entonces pues no, obviamente no tendría este tipo de características de cargas admisibles en diferentes profundidades. A menos de que el estrato fuera, digamos, que si en esta gráfica hubiéramos tenido exactamente el mismo tipo de suelo desde la cota 1 hasta la profundidad de 6, cosa que, crean, eso natural, pues en la naturaleza cuesta mucho conseguir, es algo muy, muy atípico. O sea, no digo de que no exista, pero es algo muy poco común, porque recordemos que todos los suelos han sido constituidos y formados con el paso de los millones de años a través de muchos factores, la presencia de algunos minerales, algunas rocas y sedimentos transportados por medios eólicos, pues por el viento, por agua, por animales, etcétera, etcétera, o el mismo ser humano cuando realiza movimientos de tierra, etcétera, etcétera, pues hace normalmente un reacomodo de los estratos, por lo menos los más superficiales que pueden afectar o no la cimentación. Entonces, si fuera, digamos, el caso muy atípico y especial en el cual es el mismo tipo de suelo, pues lo que puede pasar es de que aquí la gráfica fuera un comportamiento lineal, ¿verdad? Es decir, que pudiéramos llegar a tener alguna misma
el mismo comportamiento precisamente con una pendiente uniforme acá, ¿verdad? Pero como no es así, y como normalmente los diferentes estudios geotécnicos nos van a dar muchos diferentes estratos, pues hay que realizar cada cálculo de carga admisible por estrato. Entonces, por eso es de que nos terminan resultando tablas como estas. Ahora bien, aquí pasa algo bien importante. Mira, pues, nosotros necesitamos para poder determinar la carga admisible dos, bueno, un valor del suelo, un valor que puede o no tener incidencia en la presencia del agua, que es este segundo término, ¿sí? Aquí aparece la sobrecarga efectiva Q. Aquí están los valores que son directamente de la cohesión, ¿sí? C' es la cohesión. Y luego tiene que ver la geometría de la zapata. Si nosotros nos enfocamos en este tercer término de la ecuación general, notarán ustedes que pues la dimensión B es el ancho de la cimentación, o el diámetro si es que fuese una cimentación circular. Pero con este ancho B quiere decir de que nosotros entonces o tenemos dos opciones: o despejamos en base a alguna carga para esa dimensión, o está la otra opción donde, digamos, todavía no conocemos qué tipo de carga o qué magnitud de carga tenemos, y tenemos por ende que asignarle o que encontrar alguna propuesta de dimensión, que es un proceso más iterativo. Y ese proceso más iterativo es básicamente lo que se genera normalmente en los estudios geotécnicos. Digamos que si ustedes, por ejemplo, todos los que estamos acá presentes, tuviésemos un laboratorio de suelos y vamos a analizar unas muestras, pues obviamente desconocemos la carga final que va a tener la estructura. Entonces ahí lo que hacemos normalmente, pues es decir, bueno, a pesar de que no, de que tenemos la información del suelo, no sabemos exactamente qué tipo de carga va a tener. Como no conocemos la carga, todavía no podemos despejar, digamos, no podemos despejar la dimensión B. Entonces, normalmente por eso es de que los estudios geotécnicos tendrán esta propuesta de a diferentes medidas, diferentes cargas admisibles. Porque entonces ya uno como diseñador estructural lo que debería decir es, bueno, yo tengo una demanda, digamos, de aproximadamente, ¿qué les digo yo? Digamos, eh, 16 toneladas sobre metro cuadrado. Entonces, pues lo que uno puede decir es, o la decisión preliminar que uno puede tomar es, ok, yo puedo profundizar a 2.44 y que con una zapata de 2x2 yo sé que estoy cubierto por una resistencia, una carga admisible de 17.54. Entonces, más o menos en esa línea es de que uno toma alguna referencia preliminar que ya viene incluida en mi informe geotécnico, y a partir de ahí uno puede tomar ciertas decisiones. Entonces, vamos a ver. Si nos vamos al ejemplo número 3.2, si no estoy mal, sí, 3.2 es. Este. Ah, no, 3.3, perdón. Bueno, en el 3.2 básicamente lo que hacen es aplicar la ecuación general de la cimentación. Pero si nos vamos al 3.3, aquí esto ya es algo más parecido a lo que nos va a tocar en la vida real, ¿sí? Profesional. Eh, digamos que, vean ustedes acá el enunciado. Indica, bueno, se tiene que construir una cimentación cuadrada o sea, una dimensión B por B, como se muestra en esta figura, ¿sí? Aquí vamos ahora a mostrarles, entonces, este archivo. Como se muestra en esta figura, y hay que suponer que peso específico del suelo, porque recordemos que a estas alturas nosotros ya realizamos un estudio geotécnico, ya obtuvimos algunos valores, y lo que estamos esperando ahorita es conseguir, pues obviamente, ese respaldo, esa información geotécnica. Entonces la información geotécnica, los valores que nos da es, ok, usted cuenta con un peso específico de 16.5 kilonewtons sobre metro cúbico. Eso está bastante bien. Dentro de las pruebas de laboratorio, ustedes sabrán que hace alguna muestra y se satura de agua para obtener su nuevo peso específico, y tenemos una cohesión, ¿sí? Y un desplante final ya de 1.22.
Ahora bien, fíjense que aquí está sucediendo algo que, digamos, ¿cómo saber uno qué profundidad uno debe de tomar? Porque digamos que aquí uno tiene un montón de profundidades, o sea, hay mucha variación. Pero ¿de dónde nace este desplante final? Bueno, cuando ustedes cuenten con un informe geotécnico a la mano, pues normalmente el geotecnista, después de toda la información que él ha recibido, o el laboratorio, o normalmente uno debe de plantearles para qué tipo de proyecto va a utilizar este estudio geotécnico. Esto le ayuda al geotecnista a saber concluir mejor decisiones que pueden ayudar o sugerencias que pueden ayudar al diseñador estructural. Por ejemplo, eh, dentro del estudio geotécnico realizado que están viendo ustedes, se tenía de manera preliminar acá información del proyecto a implementar. El sistema constructivo de la estructura será marcos resistentes a momentos, especialmente en acero. Y la clasificación de esta estructura será un sistema, esta clasificación está en base a la normativa guatemalteca, un E1, que es un sistema de tipo de marcos de ductilidad alta, así es como se les denomina. Este factor de modificación de respuesta, bueno, aquí tienen un factor R, modificador de respuesta o reductor de respuesta, que si ustedes se recordarán del curso, bueno, de los que van ahí en diseño avanzado, es lo que nosotros utilizamos para disminuir las aceleraciones del suelo. Y es básicamente la respuesta de la estructura ante las aceleraciones de ese suelo analizado. Entonces, digamos que a estas alturas ya conoce uno más o menos qué tipo de estructura va a utilizar o para qué están entonces requiriendo este informe geotécnico. ¿Por qué necesita el geotecnista o el laboratorio saber esa información? Pues porque cuando él registra toda la información de las muestras de campo y genera sus cálculos y produce algunos resultados, normalmente va a llegar a este tipo de parámetros. Bueno, pues hay una caracterización del suelo, esto quiere decir que tiene pues, ciertas, valga la redundancia, tiene ciertas características, tiene ciertos parámetros y eso produce algunos valores. Bueno, eso está bastante bien. Pero, de hecho, vamos a ver aquí. No, eso está en recomendaciones. Si no estoy mal, si no me falla la memoria. Clasificación. Permítanme. Aquí está. Bueno, eh, cabalmente, pues ya a partir de acá, luego del geotecnista, perdón, revisar toda la información, tiene algunos parámetros para, ¿cómo se llama? Poder determinar cómo clasificar el tipo de suelo. En esta ocasión, este tipo de suelo es un suelo tipo D, que bueno, ya los del curso de diseño avanzado sabrán que pues es pues un suelo que no es como el mejor que esperemos ubicar y este pues obviamente genera ciertos parámetros que hay que tomar en cuenta. Por ejemplo, también hay algunos puntos que en algunos sistemas estructurales un suelo de esta categoría no nos dejaría, por ejemplo, eh, llegar a alturas de 50 metros, más o menos, por poner un ejemplo, ¿verdad? Bueno, pues todo eso va incluido ahí en la normativa de diseño estructural, así como también las velocidades de onda. Esto va relacionado. Pero especialmente, luego de clasificar el tipo de suelo y la amenaza, normalmente el geotecnista, y luego de obtener estos valores, logra determinar algunas recomendaciones o conclusiones. Si ustedes se fijan, cabalmente acá, aquí está, mira pues, dice, dentro de las recomendaciones, bueno, pues hay algunas muy generales, como por ejemplo, pues es importante y recomendable realizar compactación dinámica por vibrocompactación, etcétera, etcétera. Pero también, de las más interesantes e importantes para nosotros ahorita, es esto, miren pues, se recomienda utilizar una cota de cimentación mínima, o sea, D sub F. Créanme que es lo que aparece en este libro de texto, es como generalmente todos nombran todos los geotecnistas o laboratoristas
nombran a las variables, ¿no? Entonces de su DF, que es el desplante final, para este estudio geotécnico que estamos viendo del lado izquierdo, pues como acá dice, se recomienda sea de menos 1,83 metros a partir del nivel de suelo natural actual. Porque recuérdense, estos proyectos a veces pues uno tiene que entrar en fase de movimiento de tierras y uno mismo puede afectar ese nivel sobre el cual a lo mejor hace algún tiempo algún laboratorio, por ejemplo, llegó a extraer muestras, ¿verdad? Entonces, pues lo importante es esto. El geotecnista determina cuál es el mejor estrato que se adapta de mejor manera al estudio de suelo o al tipo de suelo que nosotros podamos tener. Entonces, por ejemplo, digamos que si nos pasamos con esta información del menos 1,83 eh, y ya sabemos nosotros que tenemos diferentes capacidades de carga admisible para diferentes tamaños de zapata, es eso lo que llega a ocurrir en los proyectos. Normalmente la cota de desplante final es la misma para todas las zapatas, pero obviamente todas las zapatas tienen diferentes tipos de carga. ¿Sí? Digamos que las columnas que están al centro de un edificio, pues probablemente por las áreas tributarias de las losas y otros puntos importantes, o lo que sea que vaya a cargar ese tipo de columnas, si es que hablamos de un sistema de marcos, por ejemplo. Normalmente estas columnas van a tener más carga. Entonces por eso es de que, digamos, esas columnas, a ver, mantengámonos en la misma idea. Necesitan des- pues, distribuir una carga o requieren una capacidad mínima resistente de valor soporte de por lo menos 16 o 17 toneladas metro cuadrado, que era lo que hablábamos hace un momento. Ah, bueno, entonces, pues manteniendo siempre el mismo desplante final de menos 1,83, lo que hacemos es crecer las zapatas. Y es por eso que normalmente en los proyectos que ustedes vayan a ver o hayan visto o tengan la oportunidad de ver, casi siempre las cotas de cimentación son las mismas. Digamos que el menos 1,83. Pero lo que sí varía son las dimensiones de las zapatas en función a la carga que necesitan ¿qué sería? Descargar tal vez al suelo, ¿no? O necesitan transmitir es la palabra, perdón, no me recordaba. Entonces, de nuestro análisis estructural, pues determinamos cierta carga, ya generamos aquí, pues, en base a estos parámetros, ya obtenemos nuestras dimensiones preliminares de zapata. Y obviamente se puede hacer algún ajuste. ¿Y cómo se hace ese ajuste? Ahora me regreso al ejemplo número 3. Pues aquí se recordarán ustedes, ya habían, digamos, el cliente hizo aquí un estudio geotécnico, ya obtuvo el valor gamma, que es el peso específico, ya obtuvo el valor del peso específico pero saturado, y obtuvo también el valor de cohesión, así como también el desplante final, que ahora sí, ustedes ya saben de que nace a partir de la recomendación del geotecnista. Y obviamente van a haber muchas o digamos que esta cota de menos 1,83 es como la mínima recomendada. Aparte, bueno, alguien puede decir, mire, y si yo necesito bajar a 1,75 porque no sé, a lo mejor eh, quiero remodular mis longitudes de pedestal o de columna para poder tener mejor optimización de mis varillas de refuerzo. O no sé. O mire, fíjese que necesito contratar metros cúbicos exactos de excavación, entonces mejor voy a profundizar a 2 metros, no va a quedar en 1,83. Bueno, pues lo que hay que hacer es, al final de cuentas, ajustar el cálculo de la ecuación que está precisamente aquí, en este punto, ¿sí? Hay que ajustarlo, pues obviamente, al tipo de suelo que tengamos allí, con sus valores de ángulo de fricción, con sus valores de cohesión y de peso específico y demás, ¿sí? Bueno, entonces, si vamos de este lado, terminamos de leer el ejemplo. Indica, bueno, hay un valor de 1, así que hay que revisar. Aquí nos hacen un esquema. Y miren ustedes que aquí, si ustedes se recordarán de los diferentes casos, vamos a ver, perdón, disculpen. Ahí está.
Vamos a ver los esquemas. Aquí estamos. Bueno, entonces yo les pregunto, si ustedes se fijan acá, pues obviamente tenemos un valor de 1, que es precisamente el de nivel de suelo a nivel freático, siendo este de 0.61 y el desplante final es de 1.22. Entonces esto lo que nos da es un desplante mayor a la distancia de 1. Por lo tanto, estamos en un caso número 1, que es el que precisamente tenemos de este lado, ¿sí? Con ese caso número 1 nos empieza a generar algunos puntos importantes a tomar en cuenta. ¿Cuáles son esos puntos? Notarán ustedes que acá, aquí estamos. Bueno, eso y también valores como la cohesión. Esto ya nos marca un ajuste para el coeficiente Q. ¿Sí? ¿Se recuerdan? El coeficiente Q es el que tenemos nosotros por acá. Y en el caso número 1, el Q va a ser igual a D1 por peso específico más D2 por el peso específico saturado menos el peso específico del agua. Bueno, con eso ya habrá que hacer algún ajuste. Ok. Pero luego la información es de que la carga permisible bruta, es la Q-perm, tiene que ir con un factor de seguridad de 3. Quiere decir que ya con ese factor de seguridad de 3, nosotros andamos alrededor de 667.2 kN. Recuérdense que nosotros tenemos que encontrar el valor de B. Es decir, que nosotros debemos de encontrar alguna zapata que en la profundidad de 1.22, con estas características de suelo y nivel freático a menos 0.61, nosotros podamos resistir una carga puntual de 667.2. Para que ustedes lo sepan, de las combinaciones de resistencia contra las combinaciones de servicio, normalmente aquí, para obtener este valor como 667.2, lo que hacemos es utilizar las cargas, ¿cómo se llama? Las cargas de servicio, es decir, las que no van mayoradas, 100% de la carga muerta, 100% de la carga viva, etcétera, etcétera. ¿Sí? Y a partir de ahí ya obtenemos una resultante. Esa resultante en este ejemplo pues vale 667. Y nos piden que, bueno, determinemos el tamaño de la zapata. Y esto es lo que a ustedes les puede llegar a pasar. Hacen su análisis estructural, determinan algunos parámetros y especialmente después de todo eso, lo que hacen es encontrar un valor B de la zapata. Bueno, y aquí para ello pues es que les tengo este archivo de Excel, precisamente. Si ustedes se dan cuenta, tenemos... bueno, pero aquí me faltó algo, permítanme, disculpen ustedes. Esto está en el libro de texto. Okay. Entonces, si se fijan, pues acá, si seguimos bajando, dependiendo de qué tipo de suelo en cuanto a cohesión se refiere, tengamos, pues así va a ser también la manera en la que hay que ajustar. Perdónenme, me pasé aquí. Aquí está. Tenemos los factores de forma, profundidad e inclinación de carga, ¿no? Nosotros tenemos algunas ecuaciones aquí para la forma, ¿sí? Pero también tenemos que relacionar si nosotros estamos con una profundidad muy grande o una profundidad baja. ¿Cómo sabemos eso? Pues comparando con la dimensión B. Todas las zapatas son de dimensiones relativas. No es de que una zapata de 1 metro por 1 metro sea una zapata grande. A lo mejor, a lo mejor una zapata grande, pues para una galera de 1 metro por 1 metro, o una bodega pequeñita, un techo de lámina, así, un techito ligero, puede ser una zapata muy grande. Pero para un edificio de 20 niveles, una zapata de 1 metro por 1 metro es muy, muy pequeña, ¿no? Entonces es un concepto bien relativo. Y también relativo en el sentido en el cual nosotros relacionamos el desplante con la base. Si nuestro desplante sobre la base es menor a 1, tomamos estas ecuaciones. Pero aquí hay que revisar, porque si mi ángulo de fricción tiene un valor, es decir, que es mayor a 0,
Pues yo lo que tengo que hacer es tomar estas ecuaciones que están aquí descritas, ¿sí? Ya le van a encontrar un poquito más de sentido seguramente cuando veamos aquí el caso. Ok, si nuestro desplante sobre la base es mayor a 1, entonces lo que tenemos que hacer es utilizar estas ecuaciones. Pero nuevamente, vean ustedes que acá en el ángulo de fricción interna sí tenemos un valor de 0.50, 0.34. Ok, entonces a nosotros no nos aplica esta ecuación. Para ángulo de fricción igual a 0 aplica esto. No, nosotros estamos aquí, mayor a 0, y aplicamos estas ecuaciones, que de hecho precisamente estas son las que les traigo yo acá calculadas con una hoja de MATLAB, ¿verdad? Aquí ya están ingresados los valores, es decir que para la corrección no tenemos nada, sino que es un 0 meramente. Tenemos un ángulo de fricción interna de 34 grados, un peso específico de 16.5, ¿sí? Etcétera, etcétera. Y aquí empezamos a aplicar las ecuaciones. Ecuaciones que han sido extraídas para valores de cohesión igual a 0, ¿sí? Tenemos que la NQ, de hecho, si se fijan acá, permítanme un segundito, vamos a poner esto a la par, para que no haya problema. No, es este, disculpen ustedes. Aquí estamos, bueno. Aquí, si se darán cuenta ustedes, todavía no conocemos específicamente qué tipo de... ¿dónde está esto? Perdido. Permítanme, creo que... Sí, no. Bueno, vamos a partir entonces de ángulos de fricción interna iguales a 0, ¿sí? Y eso básicamente lo que hace es darnos algunos parámetros acá. Entonces, cabalmente esto es lo que les quería ir mencionando el día de hoy. Tenemos que calcular el valor FQD, ¿sí? Estaba viendo aquí que, perdonen, yo creo que se me ha corrido un poco esta hoja. Solo, creo que aquí están algunos valores que estaba buscando. Disculpenme. Bueno, sigamos aquí con la explicación rapidito para poderla terminar ya. Y aquí tenemos los siguientes puntos. Vamos a ver. Para poder determinar cualquiera de estas ecuaciones, yo necesito forzosamente identificar un valor de B, ¿sí? El valor de desplante final ese lo conozco. Digamos que en el ejemplo 3.3 es de 1.22, ya no son 22. Pero el problema está en que yo todavía no conozco un valor de B. El problema de no conocer un valor de B es de que a mí no me va a permitir generar ni FQD, ¿sí? Por lo tanto, si no tengo FQD, que también está incluido en esta ecuación, tampoco voy a tener FCD, ¿sí? Y esto para cualquier valor que aplique acá. Si tengo un ángulo de fricción interna igual a 0, pues aquí tampoco. Tengo una B como denominador y no la voy a... No tengo que aplicarla, ¿sí? Bueno, entonces notarán ustedes que acá me encuentro yo en una encrucijada. Ahora bien, en el ejemplo, bueno, pues ahí lo que hacen es de que a ustedes les dan una carga, pues a nosotros nos dan una carga, y a partir de esa carga lo que hacemos es encontrar el valor. Si se fijaran, aquí está. Tenemos un valor de 667 y lo que hacemos es un pequeño sistema de ecuaciones. Tenemos dos ecuaciones. Sabemos que el factor de seguridad es igual a 3, pero especialmente acá noten ustedes el siguiente punto. Vamos a ver. La capacidad permisible es igual a la carga permisible sobre B, ¿sí? Entonces acá lo que nosotros tenemos es el siguiente punto. Si nosotros tenemos ese parámetro, vamos a poder identificar que cuando nosotros queremos
cabalmente, cuando queremos generar este cálculo, vamos a tener, permítame un segundito, acá, justamente de este lado, la carga permisible dividido la base, ojo que es base por base, ¿no? Base por base me da una carga, que es la que yo tengo acá, de 667, recuérdense que esta tiene un factor de seguridad de 3, dividido b al cuadrado, que es mi incógnita hasta este punto. Y bueno, ¿qué otro punto yo conozco? Pues que mi carga última sobre factor de seguridad es igual a 1 sobre 3. Entonces, ellos aquí van a generar una ecuación que va a tener como incógnita la variable. Si esto va así, que conocen de f, ojo que aquí hay un pequeño error del libro de texto. En df aquí ellos cambian el valor aleatoriamente y ponen un 4. Este es un pequeño error, ¿sí? Para que lo tomen en cuenta. Este valor de df es de 1.22, no es de 4, ¿sí? Para que lo tomen en cuenta. Aquí hay un pequeño error. Bueno, entonces, este valor de d sub f sobre b es el que ellos van arrastrando acá, pero lo van arrastrando con la variable b. Al final de cuentas, lo que hacen ellos es, combinando dos ecuaciones, toman la primera y toman la segunda, que tiene como única incógnita el valor de b, y despejan una b. Ahora bien, miren, esto está bastante bien para casos bien puntuales donde ustedes solamente tienen una carga y tienen que encontrar el valor resistente específicamente de esa carga. Esto funciona bastante bien para esos escenarios, ahí no pasa nada, es algo bastante bueno. Ahora, el problema es cuando nosotros tenemos escenarios donde tenemos la misma información de suelo y estamos diseñando un edificio, por ejemplo. Con ese edificio nosotros tendríamos que encontrar varios valores de zapatas o varias dimensiones de cimentación para poder responder a la necesidad que así tenga nuestra edificación, puntualmente hablando. Bueno, si esto va así, y bueno, también les voy a compartir en un momento un video de YouTube donde hago esta hoja de Excel paso a paso. Que de hecho, igual ahorita se las explico, pero estoy viendo que nos estamos quedando un poquito cortitos de tiempo. Lo voy a explicar un poquito rápido. ¿Sí? Les voy a robar un par de minutitos más, discúlpenme ustedes. Pero es para terminar de definir esta hojita. Entonces, ahora, ¿qué es lo que hice en esta hoja de Excel? Que es más o menos como se trabaja. Es una de las formas, ¿no? Ustedes pueden encontrar otras, pueden hacer el despeje de, como está el ejemplo 3.3 para cada zapata que tengan. Que eso también es bastante acertado. O sea, hacen su sistema de ecuaciones y resuelven. Bueno, en esta ocasión yo ya he extraído los parámetros aquí de, de nuestro suelo, ¿sí? Tenemos como ángulo de flexión interna 34 grados, cohesión, recuérdense, esta vale 0, esta no tiene valor. Tenemos un peso específico de 16.5, de 18.55 el peso específico pero saturado, y un desplante de 1.22. La Q permisible es de 667 y el factor de seguridad es de 3. Son los valores que están en el ejemplo del libro. Aquí yo no he cambiado nada todavía. Muy bien. Y acá abajo tenemos nosotros que empezar a calcular algunos parámetros como n sub q, n sub c y n gamma. ¿Sí? Y aquí están las ecuaciones. Pero si ustedes se recuerdan, y para poder calcular, y aquí están las ecuaciones, para poder calcular FQD, yo necesito conocer mi valor de base, ¿sí? Entonces, con ese valor de base, yo lo que tengo acá es de que voy a generar una propuesta de diferentes valores de zapatas. Digamos que voy a arrancar en uno, ¿sí? Ya esto ya es algo que se puede ajustar a gusto y gana dependiendo de ver cómo salen estos resultados. Entonces, yo lo que voy a hacer es empezar pues, tecleo, digamos una zapata de 1 metro por 1 metro. Luego, si alguien quiere irse más fino, puede hacer de 1.10 por 1.10, 1.20, 1.30, 1.40, 50, 60, 70, 80, 90, de 2 metros, de 2.10, 2.20, etcétera, etcétera. O sea, las medidas que ustedes gusten. Mi consejo para ustedes es, bueno, como se trabaja normalmente en Guatemala, es de que se utilizan múltiplos de 5, ¿sí?
Generalmente múltiplos de 5 para las dimensiones constructivas porque digamos que físicamente son más fáciles de controlar, son más fáciles de medir. ¿Sí? Múltiplos de 10 centímetros funcionan también a la perfección. O sea, es un parámetro, ¿no? Tal vez lo que sí no es aconsejable es, estoy en 1 metro y me paso hasta 2 metros, o hasta 3 metros, perdón, de 1 metro me paso a 3 metros, porque estoy dejando mucho margen de apertura ahí, ¿no? Y bueno, entonces aquí yo ya tecleo, pues una zapata de 1 metro, una zapata de 1,50, una de 2 y otra de 2,5, ¿sí? Y bueno, si ustedes se recordarán de las ecuaciones cuando mi ángulo de fricción es igual a, perdonen, yo aquí, ¿dónde está? Sí, aquí está. Cuando mi ángulo de fricción es mayor a 0, o sea que tiene un ángulo de 34, yo lo que debo de hacer, aquí esto es para suelos sin cohesión, o sea que la cohesión es 0, ¿sí? Mi valor de f sub gamma d es de 1. Por eso digamos que aquí lo estoy escribiendo y a cada uno de estos les tecleo 1, 1, 1, 1 y 1, ¿sí? Porque son valores constantes, estos no nos van a cambiar. Y bueno, si gustan, tal vez, sí, creo por el tiempo vamos a terminar de explicar esto la próxima clase y así ya terminamos aquí de armar nuestra tabla, que digamos lo que va a ir generando acá es para algunos valores de dimensiones de zapatas, varios valores de cargas admisibles, ¿sí? No sé si alguien tiene alguna pregunta hasta acá.